Dios les bendiga, bienvenidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos otro día más para adorarle, para descansar en Él, porque es el mandamiento, el día de reposo para santificarlo, para descansar en Él, pero también para meditar en su palabra, ¿no? No ponemos el tiempo de alabanza por la cuestión de los derechos de autor, pero gracias a Dios por los que estamos y gracias a Dios por los que se conectan en vivo, los que se conectan después también o los que solamente se dan la oportunidad de escuchar el mensaje. Gracias. Si les da bendición, ya sabe, ahí compártalo para que podamos llegar a más personas y ser bendecidos. Amén. Y pues bueno, el tema de esta mañana es algo que a todos nos ha pasado. Todos en algún momento nos sentimos solos y dentro de esa soledad el pensamiento que prevalece es que nadie nos escucha, ¿no? O que a veces, pues teniendo gente alrededor, igual en el ajetreo del día, ¿verdad? No con una mala intención, pero a veces por el mismo ritmo de vida que llevamos, vemos que pues es que no nos escuchan, ¿no? O sea, pues quisiera poder expresar o quizá le estoy diciendo, ¿va? Sea cual sea su condición, ¿verdad? De cónyuge, de esposo, esposa, amigo, compañero, y no siempre, el mismo ajetreo a veces hace que nos sintamos así. Pero todo esto, vea que redunda en palabras, ¿verdad? En pensamientos, en reflexiones, y no es malo. O sea, todos tenemos un diálogo interno que va a ser, de hecho este tema lo vamos a tener que tratar en dos partes porque es muy amplio, es un pasaje que tomó muchos versos poder considerar, y entonces lo vamos a ver en dos partes, porque vamos a encontrar que dentro de esa reflexión que cada uno pueda tener, ese pensamiento, esa plática interna, ¿va? Que todos tenemos, a todos nos escucha Dios, a todos nos escucha Dios y en algún momento Él nos hace saber su respuesta. Y tal como vamos a ver esta mañana, Dios también pasa por lo mismo, ¿no? Y entonces quiero meditar con usted esta mañana en esa premisa. Si usted es alguien que se siente, sea cual sea su condición, no escuchado, no escuchada, y por consecuencia se sienta solo o sola, ese tema es para usted, amén. Y entonces dice la palabra de Dios en primero de Crónicas 28:9, la nueva versión de las Américas, nueva Biblia de las Américas, cuando ya está dando las instrucciones finales David, que ya usted sabe, él por la sangre que derramó, por los pecados que cometió, el Señor lo perdonó, pero no le permitió edificar casa, ¿no? Por la sangre que había derramado. Y entonces él simplemente, a David solamente, el David, el de las mañanitas, ¿verdad? Que cantaba el rey David, él solamente junta todo lo que es oro y materiales para poder edificar el templo, porque Dios le dijo claramente, tú no me vas a edificar casa, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y entonces llegamos a este verso donde le dice, en cuanto a ti Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele de todo tu corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Lea conmigo nuevamente lo que le subrayé ahí. El Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Y entonces vea cómo claramente David, que es alguien a quien el Señor obviamente lo reprendió más de una vez. Usted sabe que cuando él, quizás su pecado más grande o que quedó marcado para su vida, fue cuando dice que era el tiempo que los reyes salían a la guerra y él se quedó estando de ocioso en el palacio y estaba ahí paseando en el terrado y entonces vio a una mujer que se bañaba, esa mujer tenía marido. Y usted sabe, no solamente la van a llamar, tiene un hijo con ella, sino que por cubrir el pecado termina asesinando a Urías Eteo, que no solamente era un guerrero, sino que era uno de sus valientes, era en cierto modo su amigo, su conocido. Y entonces le manda a Dios al profeta Natán, a David, y le cuenta una historia, ¿verdad? Le dice, fíjate que, y se lo cuenta como un caso que sucedió en el pueblo, un caso que requería juicio, ¿verdad? Le dice, fíjate, rey David, que un hombre del pueblo tenía solamente una corderita que amaba con todo su corazón y había un hombre muy rico que tenía mucho rebaño, pero justamente ese hombre rico vino y le arrebató su ovejita y la mató y se la comió. ¿Qué crees qué juzgas tú que merece tal hombre? Y David enfurecido dice, pues merece la muerte. Natán le dice, ese hombre eres tú, por cuanto lo que has hecho con esta mujer
de Urías Eteo, ¿no? Y entonces por eso que David, le digo esta historia, porque entonces David le dice a su hijo Salomón, Salomón, el Señor escudriña, pero no solamente escudriña los pensamientos, el diálogo que tenemos todos de me siento solo, nadie me escucha, sino que además el Señor entiende. Entonces Él sabe cuando tenemos razón, Él sabe cuando se cometió una injusticia, Él sabe cuando lo que hacemos o decimos no coincide con lo que sentimos o lo que deseamos, y entonces dice, entiende el intento, ¿no? Entonces a veces queremos justificarnos, a veces queremos culpar a otro, no queremos reconocer, no queremos cambiar. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero entonces téngalo ahí porque algo similar le pasó también al profeta Jonás. Al profeta Jonás que él luchó mucho con su voluntad, luchó mucho con el enojo, él era una persona muy iracunda y Dios nos muestra su misericordia porque aún así, a pesar del trato, no lo exime de cumplir la responsabilidad del llamado. Pero me gusta cómo el Señor permite que las palabras del profeta Jonás queden registradas en el libro que lleva su nombre, y dice Jonás 2:7, el mismo profeta Jonás diciendo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Recuerde que Jonás es el de aquella historia de un pez grande, comúnmente mencionamos que fue una ballena, no detalla la Biblia qué fue, pero un pez enorme que se lo tragó y estuvo ahí 3 días, 3 noches en el vientre del pez. Se entiende que murió físicamente, y es alguien a quien Dios le permitió prácticamente volver de la muerte, pero no fue sin que Jonás pudiera expresar ese clamor delante del Señor. Entonces él dice, creo que Jonás refleja lo que nos pasa a muchos de nosotros, dentro de ese diálogo interno que tenemos y que nos sentimos solos, abandonados, incomprendidos. Nuestra alma desfallece y se cumple esta palabra en nuestra vida, de las mismas palabras que dijo Jonás, cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová. Porque muchas veces le decía en el día a día, en el ajetreo, en la rutina, en el cumplimiento de las responsabilidades cuales sean, nos terminamos olvidando de Dios, ¿verdad? De que Él siempre está ahí. O a veces porque no es como queremos, como le pasó a Jonás, porque él dialoga con Dios y le dice, esto es lo que yo te decía, que tú eras un Dios misericordioso, iba a pasar justo lo que pensé. Entonces, tratar con Dios no siempre es encontrar lo que uno quiere, cuando quiere y como quiere, y es algo que tuvo que ser trabajado en la vida de este profeta. Pero vea cómo en un momento de angustia, en un momento de desfallecimiento, como el que todos atravesamos, Jonás registra y dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Recuerde que precisamente cuando se consagra el templo y Salomón ora, dice él, ¿verdad?, que tus ojos, que tus oídos estén atentos. Entonces hay gente que incluso ya no va a la iglesia hoy día, no solamente no tiene su devocional en la semana, sino que el domingo, que es el día del Señor, o el día que dediquen, o sabiendo que hay un lugar, una iglesia, un grupo pequeño, una célula, donde se va a cumplir la escritura, ¿verdad?, que dijo el Señor Jesús, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. No buscan a Dios, ¿no? Dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, el Señor está ahí. Y entonces quiero analizar con usted 4 puntos bajo este pensamiento. Por eso voy a ver ahí como 2 nubecitas de nadie me escucha, los que están viendo las diapositivas. El pensamiento que estamos manejando es cuando uno concluye y dice, es que nadie me escucha, no me siento escuchado, me siento solo. Y la Biblia nos va a mostrar 4 cosas. Número 1, que Dios nos escucha a todos, buenos y malos. ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita. Dios nos escucha a todos, buenos y malos. Vamos a encontrar que hay quienes no se escuchan ni a sí mismos, es decir, solamente están monologando, ¿no? O sea, expresando lo que piensan, pensando en voz alta, pero nunca toman un tiempo, ya no con alguien externo, sino consigo mismo, de reflexionar y decir, como cuando nos topamos con alguien y nos dice, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Cuando tenemos a alguien, ¿verdad? Pero cuando no tenemos a alguien cerca, a la mano, al momento, lo ideal sería que pudiéramos tener la capacidad de nosotros mismos reflexionar y darnos cuenta, pero hay gente que no se escucha ni a sí mismo. Hay gente que aun cuando tiene un diálogo interno y está consciente de la intención de su corazón, de la maldad o la perversidad, hay quienes se terminan autoengañando, ¿no? Se persiste, no, pero es que, sí es lo que tú dices, pero yo lo digo así, así es y así va a ser, punto, ¿no? Hay quienes se autoengañan. Y número 4, quiero que ver al final que la Biblia nos muestra que Dios, siendo Dios, experimenta lo mismo con nosotros, con la humanidad, con la creación. Experimenta lo mismo con nosotros. Amén. Entonces vamos a meditar en esos 4 puntos este día, ¿no?
Número uno, Dios escucha, le puse ahí a los malos, no escucha buenos y malos, pero a los buenos lo voy a dejar para la siguiente, ¿no? Para que podamos ver, porque todos tenemos un diálogo y quiero que vea conmigo cuál es la respuesta que Dios da a cada cosa, pero primero quiero asentar con usted que Dios escucha a los malos. Entonces, ¿a qué me refiero con que Dios escucha a los malos? Mire, dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Entonces la Biblia lo denota como necio, o sea, alguien que se aferra, que no quiere ver la evidencia. Y usted sabe, o sea, usted puede tener, hay gente que camina y dice, bueno, yo tengo una noción de Dios, yo respeto a las religiones, respeto al Dios que sea, pero creen en algún modo de una energía superior, un Dios, ¿no? Pero dice la Biblia, el necio dice en su corazón, de plano, no hay Dios, ¿no? Y entonces se requiere más fe para creer que todo lo que vemos, el universo y cómo funciona nuestro cuerpo, el organismo y todas las maravillas que la naturaleza manifiesta por sí misma, creer que no hay detrás de ello un creador, un diseñador y por ende un legislador, ¿verdad? Porque el punto es que la gente que rechaza a Dios es porque dice, bueno, es que no hay bien ni mal, pero entonces todos cerramos nuestra casa con llave, ¿no? Dejamos el carro estacionado bajo la luz, tenemos alarmas, cámaras de seguridad, las tiendas departamentales. Entonces no es como, por eso dice el necio dice no hay Dios, o sea, no es de que digas, no es que no hay bien ni mal, es subjetivo, es relativo, ¿verdad? Cada quien como lo vea, no. Es una realidad que el mal existe, no solamente el mal que nos acontece, sino el mal en cuanto a maldad y malicia del corazón. Pero dice el necio, no hay Dios. Dice también ahí en el Salmo 10, dice en su corazón el malo o el necio, dice, Dios ha olvidado, han cubierto su rostro, nunca lo verá. Y entonces esto nos lleva a considerar la realidad de muchos, ¿verdad? Que cuando hemos enfrentado alguna situación mala, ¿verdad? Nos asaltan, nos roban, nos abusan, somos abusados y no pasa nada, no hay quien nos defienda, lo que el corazón va a tender a pensar es de que Dios me olvidó, encubrió su rostro, no lo vio, ¿verdad? No lo vio, no se dio cuenta, se hizo el oxiso. Y Dios es algo que es difícil de explicar, ¿verdad? Porque Dios siempre ve el panorama completo, nosotros vemos la foto, y Dios dice en su palabra que mientras el enemigo, el diablo, el mundo, el sistema, la gente que nos odia, está tramando nuestro mal, que no estemos bien, dice el Señor que Él está siempre en el silencio meditando cómo lo va a transformar para bien. Y no estoy diciendo que eso malo que uno experimenta sea bueno, pero siempre es que Dios está bien consciente, Dios lo ha visto, Dios ve en lo secreto, Dios conoce todas las cosas, pero Dios trata con todos, ¿verdad? Entonces, Él es el Dios justo y en su momento va a dar justicia a cada uno, pero a veces nos lleva a hacer esta declaración y caminar con ese enojo hacia Dios aún, ¿no? De decir es que Dios no lo vio, Dios hizo el oxiso, entonces dice mi corazón, no hay Dios. Lo negamos como, a veces igual en ese mismo respeto, ¿verdad? Decir yo sé que Él es soberano y que por eso no sanó a mi familiar o no intervino en esa situación. Y tratamos de entenderlo y sobreponernos, pero la realidad es que en lo profundo del corazón a veces está esa herida, ¿verdad? Esa herida hacia Dios. Y lo que menos debemos de dejar que pase es que esa herida esté abierta, que nos sane, ¿no? Porque entonces llegamos al punto donde el mismo salmista, Salmo 10:13, dice, medita él y dice, ¿por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no le pedirás cuentas. Entonces vea cómo hay gente que así camina, ¿no? La gente que hace el mal, la gente antisocial, ¿verdad? La gente psicópata. Entonces dice, no hay Dios, de olvidado, no lo verán, no me van a pedir cuentas. Cuando yo me muera eso se acaba y se acabó. Y mucha gente camina así, ¿no? Sin una conciencia de bien o del mal, sin una moral, ¿verdad? Sin una moral. Pero entonces llegamos al punto donde el mismo salmista, el Salmo 56, dice, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué le quiero decir? Que todos en algún momento, porque algo dentro de nosotros se desconectó de Dios, tenemos una parte espiritual, somos espíritu, alma y cuerpo, y entonces el cuerpo es esta parte biológica que interactúa con lo material, el alma que es ahí donde vamos aprendiendo lo que siente, donde está la voluntad, y el espíritu, porque aunque no precisamente sea cristiano o católico de la región que sea, todos tenemos un grado de espiritualidad, ¿verdad? Donde
No importa lo material, donde lo que importa es solamente lo espiritual, lo que trasciende, lo moral. Y entonces le digo esto porque hay gente que no se acerca a Dios o no quiere creer en Dios, en el Dios verdadero, pero sin embargo cuando llega un momento de necesidad, tengo muy presente a una comentarista de México, no quiero dar su apellido, pero en sus programas siempre se burlaba de Dios y incluso, sí, o sea, agredía a Dios, pero cayó en una enfermedad incurable y llegó un punto en el que a mí me sorprendió y lo tengo en mi mente porque en una entrevista decía, les pido que oren por mí. Y entonces, no que Dios sea malo y no se pueda compadecer, Él es misericordioso, pero dice Dios mismo, bueno, pero ¿qué tienes tú de qué hablar de mis leyes? O sea, eres alguien que me niega, eres alguien que piensa que me he olvidado, eres alguien que piensa que no veo, que no voy a pedir cuentas. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que poner de mi pacto en tu boca? Entonces sabemos gente o mucha gente, me recuerdo también, o está en mi mente, muchos católicos, perdón que lo diga, pero es una realidad, han sacado sus videos de TikTok, ¿no? Y no, es que yo estoy en la religión verdadera y entonces la iglesia verdadera, y hablan de santidad, ¿verdad? Dice una iglesia santa, pero usted lo sigue viendo y lo sigue viendo metiéndose unos con otros, ¿no? Sexualmente, cometiendo disturbios, violencia, abusando. Entonces, bueno, ¿por qué te llenas tu boca de hablar de la santidad o de una iglesia verdadera y cuando tu vida no lo está reflejando? Entonces, Dios escucha a los malos. O sea, no es como que Dios no se dé cuenta de lo que pasa. Dios los está mirando a todos, pero a ellos les dice, si tú eres malo, si tú eres alguien que me niega, o como dice la Biblia, con sus hechos lo niegan, ¿qué tienes tú que hablar de la santidad y de una iglesia verdadera y pelearte ahí en las redes? O sea, como que es incongruente, ¿no? Es incongruente. Vamos al punto 2. Mire, hay quien no se escucha ni a sí mismo. En una de las parábolas, Jesús, recuerda que una parábola, Jesús siempre estaba comparando el reino. Dice, ¿a qué compararé el reino? El reino de Dios, el reino de los cielos. Y entonces dice que cuando el Señor tarda en venir, dice ahí en Mateo 24:48, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero que vea conmigo lo que está entre líneas. Está hablando dice, de un siervo malo que al ver que su Señor tarda, porque todo cristiano o todo religioso, todo amante de las escrituras, ¿verdad?, de la Biblia, aún los judíos, de lo que es la Torah, todos esperamos el regreso del Señor, a todos lo esperamos. Pero entonces, dice el Señor, el reino de los cielos es como aquel siervo que sabía que su Señor iba a regresar, pero cuando vio que tardaba, que se demoraba, dice, mi Señor va a tardar en venir. Y entonces baja la guardia, ¿no? Dice, aquí dice, comienza a golpear, a maltratar a los consiervos, a comer y a beber con borrachos, entonces ya no cuida su vida. Y entonces es por eso que algo que siempre le insistimos a los niños, ¿no?, que vienen aquí a la clase, y a los que ustedes que están aquí, es de que por eso guardamos una diferencia. La gente nos dirá estrictos, religiosos, fanáticos, pero uno se está guardando, o como lo que decía de los videos de TikTok, ¿no? Hay un montón de católicos apologistas, no, estoy en la iglesia verdadera, pero tu vida no refleja a Dios, no refleja una santidad. Entonces eres alguien que dice mucho, pero no estás manifestando que estás esperando que el Señor regrese, porque entonces no estarías comiendo con borrachos, no estarías maltratando a los demás, ¿sí me estoy explicando? Pero entonces hay gente que no se escucha a sí mismo. Le puse que hay gente que no se escucha a sí mismo porque aquí no hay una respuesta, ¿no? Aquí no es como el otro que le dijo Dios, sino que aquí simplemente él pensó así y simplemente cuando sucedió que el Señor regresó, dice la parábola, recibió un castigo. Quizá lo pueda ver más claramente aquí en Lucas 12:19. Está hablando de un hombre que dice que había acumulado muchos bienes, ¿no? Muchos bienes, muchos graneros, ya no cabían los frutos en sus graneros. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer? Y tener una proyección de vida, lo cual está bien, ¿verdad? Tener una proyección de vida. El Señor mismo en las parábolas dice, ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo necesario para terminar? No sea que venga a hacer burla. Pero entonces dice este hombre, entonces de los que están hablando consigo mismos, dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate.
Y es algo que en lo natural, claro, o sea, si tú tienes recursos, has trabajado, has acumulado, pues claro, ¿qué te preocupa la vida, por decirlo así? O sea, tienes que administrarlo y ver que no se merme, ¿no? Sino que pueda continuar. Pero ve el verso 20 de Lucas 12, dice, pero Dios, aquí sí Dios le contestó, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El libro de Eclesiastés habla de que todo lo que uno haga, lo haga con un propósito, ¿no? Hay gente que dice, es que no he encontrado mi propósito en la vida. Pero el rey Salomón, siendo el rey Salomón que pidió sabiduría y que era un rey, decía, pero en Eclesiastés usted lo puede leer, dice, el propósito lo determinas tú. Cuando tú no tienes un propósito así sobrenatural, definido por Dios, tú lo tienes que definir, como en este caso. No, que decía, bueno, no, se entiende que no tenía familia, no tenía heredero, sucesor, y dice, lo que has provisto, ¿para quién va a ser? Y entonces vea cómo le dice, me llama la atención porque no lo había meditado, dice, esta noche vienen a pedirte tu alma, o sea, esa alma con la que tú dialogabas, que pensabas que era tuya, que era inteligente, que era sabia, le dice el Señor Jesús, vienen a pedirte tu alma, y resulta que hiciste para ti tesoro, pero no eras rico para con Dios. Entonces, como a veces es un engaño, ¿no? De que nuestra alma nos va a decir, sí tienes la razón, ¿no? O sea, cuando uno le pregunta al alma, es que si estoy bien en esto o no, o sea, el diálogo interno, ¿eh? Te va a decir tu alma, sí, tú tienes la razón, se pasaron, tú eres el abusado, tú eres la víctima. Ahí está, entonces uno actúa de acuerdo, como dice Hollywood, ¿verdad? Sigue tu corazón. Pero entonces vea cómo el Señor nos revela en la parábola que realmente cuando pensamos así, resulta que no somos gobernadores, no somos dueños propietarios, no estamos ejerciendo un señorío sobre el corazón, no estamos viendo lo eterno, es decir, podemos tener éxito aquí en lo terrenal, en la tierra, y nadie nos va a decir que no, pero cuando somos pesados en lo eterno, como aquel rey del libro de Daniel, el rey Belsasar, ¿se acuerda? Dice que cuando aparece una mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin, dice ahí Daniel, el libro de Daniel, y llaman a Daniel para que interprete, y dice, la interpretación es esta, dice, rey ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y porque ha sido hallado falto, entonces vas a ser cortado, ¿verdad? Entonces, así cuántas veces nosotros pensamos que estamos bien como padres, pensamos que estamos bien como hijos, que somos la mejor persona del universo, le digo a mi familia, la personificación encarnada del amor, ¿no? Y resulta que cuando nos encontramos con Dios, dice, bueno, has provisto, has hecho un tesoro, te has hecho valioso a ti mismo, pero no eres rico para con Dios, no es algo que Dios pueda valorar como una riqueza o tener la misma opinión que tú tienes. Entonces tenemos que tener cuidado en ese diálogo, porque mire, llegamos a Gálatas 6.3, porque dice Gálatas 6.3 el apóstol Pablo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Está muy claro, ¿no? El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuánta gente le digo camina diciendo, no, es que yo soy un buen esposo, porque no te falta nada? Sí, pero tienes por ahí 2 que 3 guardaditos, ¿verdad? Sí, amoríos, o le coqueteas a las demás. No, yo soy una buena mamá porque hago lo que sea, ¿no? Me sacrifico, pero resulta que no, o sea, ¿cuánto niño no ha padecido por estar desatendido por la mamá y resulta que se sentía la mejor mamá del mundo, ¿verdad? Y así también como hijo y como compañero y como amigo. Y entonces, mira, vamos a ver en la Biblia quiénes son los que se autoengañan, ¿no? ¿Quiénes son los que se autoengañan? Y usted lo va a ver claramente así, la frase clave aquí va a ser el que dice. El que dice, ¿va? Déjeme aquí, tomo un poquito de té. Sí, entonces va a encontrar ahí la palabra clave, el que dice. Ahí va a estar la cita, ¿va? Santiago 2, no lo vamos a leer, pero dice Santiago, dice, ¿de qué me sirve tener fe? Dice, ¿de qué me sirve decir que tengo fe si no tengo obras de fe? Y entonces no estoy hablando de buenas obras. Porque hay gente que entonces alguien dice, es una paradoja, ¿va? Porque se necesitan las obras para manifestar la fe y la fe para manifestar las obras. Pero entonces la pregunta clave, si usted lee Santiago 2.14, dice, ¿podrá su fe salvarle? Entonces por eso yo le puse, hay gente que dice, tengo fe, pero está perdido, ¿no? Hay gente que dice, es que yo sí tengo fe, es que yo soy creyente. Bueno, pero entonces, ¿por qué no vives de acuerdo a esa fe? ¿Verdad? O sea, porque no puedes decir, no, es que yo sí soy creyente de la Biblia, yo soy creyente de Diosito, ¿va? De Jesús. Sí, pero no vivimos de acuerdo a sus mandamientos, a sus enseñanzas. O hay mucha gente creyente, pero así como cree en una cosa, cree en cualquier cosa, ¿no? E igual cree
en su Dios, en la Virgen, que igual iba y ve a un brujo, ¿me estoy explicando? Entonces por eso dice, o sea, puedes decir, tengo fe, pero estar perdido. Porque le digo, en los caminos de fe, yo siempre he dicho, a mí me gustaría, así como yo leo en los evangelios, que así como uno iba con el Señor Jesús, así uno recibía el milagro. Estamos viviendo un tiempo en el cual una palabra que suena mucho es proceso, ¿verdad? Hay cosas que Dios no las puede dar inmediatamente, pero hay otras que como nos falta carácter, entonces las va trabajando, las va dejando. Pero entonces no nos podemos autoengañar. Si tengo fe, certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo, tengo fe. Y si no creo, como dijo aquel hombre, ¿verdad? Que le dijo a Jesús, ¿crees que lo puedo hacer? Le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Cuando llegó a su hijo y los discípulos no pudieron ayudarle, dice, sí creo, pero aún así por si las dudas, ayuda a mi incredulidad. Sería más honesto decirle a Dios así, ¿verdad? El apóstol Juan entendió mucho esto, porque en la primera carta, el 1.6 dice, el que dice que tiene comunión con Dios, pero aborrece a su hermano y se anda en tinieblas, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente nosotros nos podemos decir, no? Es que yo voy a la iglesia, voy a todas las actividades de la semana de la iglesia y pensamos que eso nos hace tener comunión con Dios. Y decía el pastor Luna, una cosa es tener comunión, ¿no? Que es partir el pan, platicar, tomar un café como con un amigo, y otra cosa muy diferente, tener intimidad. Porque entonces dice la Biblia que Dios no solamente tiene comunión, sino que dice el Salmo, su comunión íntima es con los justos. Él ama la verdad en lo íntimo. Entonces vea cómo también cuando no practicamos la verdad, cuando practicamos la mentira, ocultamos cosas, entonces dice el apóstol Juan, tú puedes decir tener comunión con Dios, pero va a resultar que estás en tinieblas. Y recordemos, la Biblia nos enseña. ¿Qué es andar en tinieblas? Bueno, que no sabes con lo que tropiezas. ¿Qué es andar en tinieblas? No sabes a dónde vas. ¿Qué es andar en tinieblas? Aborrecer al hermano. Entonces, ¿cuánto cristiano, cuánto espiritual y religioso, evangeloide, dice alguien por ahí, no hay que sí promueve, ostenta, va a ser muy espiritual, mucha comunión con Dios, ayuna y ora y profetiza y va a los servicios, pero al momento de amar a su hermano, al que sí ve, al que tiene al lado o al prójimo, pues queda en evidencia que no es así, ¿no? Luego, mire, dice ahí, al que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Entonces hay gente que dice así, luego de esos videos de TikTok, me acuerdo uno que decía, no, mi hermano cristiano, ¿no? Decía, no, yo no soy violador, yo no he asesinado a nadie, yo no necesito de qué arrepentirme. Pero entonces, primero de Juan 1.10 dice, el que dice que no tiene pecado o que no peca, hace a Dios mentiroso porque dice que todos pecamos, dice Romanos 3.23, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios, que dicho de paso es lo que significa religión, ¿verdad? Reconciliar, religar. Todos necesitamos volvernos a Cristo, a Dios a través de Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero hay gente que dice, si no es que yo para la honra y gloria de Dios yo ya no peco. Bueno, qué bueno fuera, ¿verdad? Pero dice claramente el apóstol Juan, haces a Dios mentiroso. Hay otra gente que dice, o decimos, para que nadie se sienta ofendido, es el que dice conocer a Dios, pero no guarda, dice ahí, sus mandamientos, ¿no? El que dice conocer a Dios, pero no guarda, le puse ahí la palabra porque nos da un enfoque más amplio, pero si usted lee la literalidad, dice, no guarda los mandamientos, ¿no? Entonces va a encontrar que por eso es que hay muchas sectas que de ahí toman su poder, ¿no? Es por eso que digo que debemos de guardar el Shabbat, que debemos hacer esto, que debemos hacer lo otro, pero al final dijo el Señor Jesús, bueno, si conocieras, ¿no? Se dice la Escritura, da testimonio de mí, y tú tienes una justicia personal de decir yo cumplo la Escritura, pero dice el Señor, pero no vienes a mí para que te dé vida. Es decir, dices que conoces a Dios, pero cuando solamente estás guardando en un mundo cuadrado, ¿verdad? Y legalista, lo que está escrito, no digo que no guardemos la palabra, pero aquí el punto es, dice, conocer a Dios, ¿no? Porque dice, si conocieras a Dios, dijo Jesús, sabrías lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Él les decía, o sea, sí, mucha legalidad, mucho celo por la justicia, dice, pero has dejado la misericordia, la paz. Has dejado eso de la ley, ¿no? Entonces no solamente es hacer cumplir un mandamiento, sino también el conocer a Dios, su naturaleza, su esencia, cómo es Él, que Él es misericordioso, ciertamente sí es fuego consumidor, es santo, es justo, ¿verdad? No da por inocente al culpable,
pero también dice que Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero hay gente que dice conocer a Dios, pero solamente conoce la letra que mata y no el espíritu que da vida. Luego llegamos a Apocalipsis, le digo, el mismo apóstol Juan entendió muchas cosas, esto de los que dicen, y el Señor se lo reveló, ¿verdad? Por eso es Apocalipsis, revelación. Le dice Apocalipsis 2:2 a la iglesia, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y entonces muchos se levantan el cuello, sí, yo soy un pruebapóstoles y yo declaro que tú no eres apóstol falso, ¿verdad? Porque los apóstoles se acabaron con Pablo. Usted ve a la gente peleándose ahí en internet, ¿verdad? Y con la escritura le digo, entonces conocen la letra, pero no conocen al Dios de la letra. Y entonces aquí pues varios somos afectados, ¿verdad? Porque apóstol, recuerda que significa enviado, ¿verdad? Entonces no es nada más a los que literalmente en nuestros días, en nuestro entorno, se autodenominan o se nombran apóstoles, sino aquellos en los que dicen, sí, Dios me envió, ¿verdad? Y tenemos que ver, porque entonces hay enviamientos que todos tenemos, toda la iglesia tiene, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Id y hacer discípulos. Y tenemos un enviamiento de parte de Dios, pero se entiende que hay un enviamiento más específico. Y el punto aquí es que simplemente dice ahí, mienten, ¿por qué? Porque a todos estos lo que los ponen evidente, los que los no les dice Dios algo directamente, simplemente deja que la evidencia se manifieste por sí misma, ¿no? El que se dice ser apóstol, pero no lo es. Luego también, porque entonces me llamó la atención, porque entonces mucha iglesia, mucho religioso, dice, sí, esos apóstoles, ¿no? Pero también, usted sabe, y si usted de ellos no se lo digo con un mal corazón, pero está en la Escritura. Apocalipsis 3:9 dice, el que se dice ser judío, pero no lo es, sino que miente. Entonces, sabe, es una secta de judaizantes, ¿verdad? Que entonces los hacen caer de la gracia, porque Pablo, ahí Gálatas usted lo puede ver, dice, ustedes corrían bien, ¿quién los fascinó? Estaban en la gracia y ahora ya quieres circuncidarte, guardar el Shabbat y hacer esto y cumplir todos los ritos de la ley, dejar de comer carne de puerco y etcétera. Entonces, y sí, porque yo soy judío, porque hay quien sí es, ¿verdad? De aquella rama de los sefarditas, está bien. Pero hay quien, como yo, su servidor, tenemos aquí el nopal en la frente, o sea, ¿de dónde diríamos, Yo soy judío. Y no, o sea, no podemos determinar, dice la Biblia, ¿no? A Timoteo, linajes interminables que, a saber, ¿no? O sea, ¿quién lo puede garantizar? Tu linaje. Pero entonces dice la Biblia, hay quien se dice ser judío y no lo es, también le dice mentiroso. Y luego aquella iglesia de la Odisea le dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, por eso le puse ahí, el que dice no necesitar nada. No es que quizá muchos por la vida que hemos llevado, llegamos pues sí, o sea, nos hemos tenido que sobreponer, o se han tenido que sobreponer, y han dicho, yo no necesito de nadie, mira, esas manos me han bastado, y es su vida, está bien. Sin embargo, Dios quiere, al tener un encuentro con Dios, nos confronta y dice, no es que no necesites de nadie, todos necesitamos de todos. Uno de los diálogos que encontré en la Biblia es del cuerpo de Cristo, y dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o si el ojo dijera, no soy oído, no soy del cuerpo. Entonces hay un diálogo a veces interno, lo vamos a ver la siguiente ocasión, de que nos lleva a esto, de entonces no necesito de nadie, no. Hay gente que podemos ser independientes, pero al final Dios nos puso aquí, ¿va? En un cuerpo, en una iglesia, en una familia, en una comunidad. No es como que vivas solo y ya, ¿no? No puedes. Le dice Dios, yo te digo, a ese sí le dice, tú dices, pero yo te digo que eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo, y te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que compres vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. ¿Me estoy explicando? Pero entonces hay gente que así camina. Hay gente que así camina, hace su formación. Y entonces lo que quiero enfocar con este tema de hoy es que a veces tenemos un diálogo, quizá usted sea de esas personas, encaja en alguno de estos que estamos mencionando, un tipo de personas que estamos mencionando, y vea que entonces no hay una respuesta de Dios a ese diálogo. O sea, como que Dios nos deja, al malo sí le dijo, mira, tú me niegas, como el pasaje que leímos al principio, ¿verdad? Decía, si tú le buscas, Dios te va a dejar encontrarle. Pero si tú lo abandonas, Él también te va a desechar, porque es una persona. O sea, no es como que porque no vemos a Dios, como le he dicho, a mí me gusta esa enseñanza de los rabinos que dice, sí, uno peca fácilmente contra Dios porque no lo ve cara a cara, ¿verdad? Cuando uno tiene que ir a pedirle perdón, y Él es misericordioso y nos perdona. Pero si tuviera que ser así como aquellos que han fallado, ¿verdad? A sus cónyuges, una mala calificación a los padres, y ¿sabes qué, papá? Pues te mandaron llamado otra vez de la escuela, cosas así, pues la pensamos más, ¿verdad? Y entonces le digo eso porque nos enfrentamos a este tipo de situaciones, ¿no?
Y terminamos caminando así y autoengañándonos. Nuevamente, leíamos en Gálatas, ¿verdad? El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y mire, quiero enfocarle el ángulo de que entonces, algo que le compartí a mi hija en la semana es de que a mí me llenó mucho cuando estaba leyendo en mi devocional, dice Jesús en Apocalipsis, ¿verdad? Yo soy el primero y el último. Y lo entendemos como que eres el primero en preeminencia, en lugar, en rango. Pero cuando vemos ese primero a través de la escritura, ¿verdad? Dónde empieza, dónde toca, dónde termina, lo que es un trazo. Entonces vemos que dice la Biblia que Dios fue el primero que sintió dolor en su corazón al ver cómo se corrompió la humanidad que Él creó con tanto amor. Fue el primero, dice, al que contradijeron. Jesús dijo, si esto me dijeron a mí, si al padre de familia ofendieron, humillaron, ¿qué harán en ustedes? ¿No? El primero, pero también el último. Y entonces llegamos al punto de lo que decía el apóstol Pablo. Dice, el amor de Cristo nos constriñe que si Él murió, nosotros también podemos morir a nosotros mismos. ¿Me estoy explicando? Pero entonces vea conmigo esto, dice, Dios experimenta lo mismo con nosotros. Entonces piense en la imagen que le ponía al principio, cuántos caminamos diciendo, es que nadie me escucha, nadie me entiende, soy un incomprendido, me siento solo. Pero ¿no será que Dios también se siente igual? Al ver como lo que llamamos a los malos, al que dice que es santo, que no peca, que no necesita de nadie y no espera esa respuesta de Dios. Y entonces vea, yo encontré en la Biblia aquí estos 6 pasajes, ¿no? 6 pasajes donde vemos a Dios simplemente pensando en voz alta o dialogando consigo mismo, ¿no? Desde el principio de la creación dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así hizo Dios al hombre, dice, varón y hembra los creó. Y como nos corrompimos, entonces llegamos hoy a nuestros días de este siglo XXI, y entonces decimos, bueno, es que si yo soy corrupto, si yo tengo una tendencia rara, entonces quiere decir que Dios también es raro, ¿no? Y también Él es pecador. No. Perdimos esa imagen, nos corrompimos, ¿no? Porque dice ahí, le puse la cita de Colosenses 1:15, dice Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Y entonces es por eso que usted en los grupos de estudio bíblico, las células, las iglesias, los predicadores, va a escuchar mucho la frase de parecernos a Cristo. Claro, porque la imagen y semejanza están en Cristo. Si no nos parecemos a Cristo, entonces no es de que Dios peque, que Dios sea malo, que Dios tenga malas intenciones, malos sentimientos, sino de que nosotros en esa libertad que tenemos nos decidimos, como vamos a ver adelante, corromper. Mire, Génesis 6:6. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres, mire, solamente habían pasado 5 capítulos de la historia, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, le dolió en su corazón y dijo. Lo interesante aquí es de que si usted y yo tenemos la capacidad de escuchar a Dios. Aquí en el Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. Obviamente es el misterio de la Trinidad, que no vamos a hablar ahorita, porque entonces hay gente que dice, no, está hablando con los ángeles, no, está hablando consigo mismo, etcétera. Es otro tema. Pero el punto es de que llegamos a Génesis 6 y ahí ¿con quién está hablando? Está hablando con un Noé. Dice, Noé, he decidido el fin de todo ser porque han corrompido su camino, pero a ti te he hallado justo en medio de tu generación. Y entonces dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él es inmutable. Y así como en aquel tiempo de Noé, en aquel tiempo, iba a decir arcaico, ¿verdad? Bueno, sí, del principio, la tierra se corrompió, dice, toda carne corrompió su camino y le dolió en su corazón, sigue siendo lo mismo hoy día. Dice, si bien es cierto que dice la Escritura que dice que Dios renueva su misericordia cada mañana, también es cierto que podemos pensar, ¿verdad?, que al término del día, o sea, imagínense Dios un nuevo día y nos ve y decir, bueno, hoy tiene una nueva oportunidad mi hijo, mi hija, pero si en el camino del día, en el transcurso del día, ve que no corregimos nuestro camino, que seguimos corrompidos o caminamos en un camino de corrupción, de maldad, que decimos muchas cosas pero no somos congruentes con lo que decimos para bien, ¿no cree usted que le siga doliendo en su corazón? El punto es que entonces Dios sigue buscando el día de hoy, no es que puedan decir, vas a hacer un arca y tú tienes que meter, imagínense la iglesia, ¿no?, como el arca, con medidas específicas, etcétera, pero cuando usted estudia Génesis 6 le dice Dios a Noé, mete tu casa en el arca, ¿sí? No es de que la iglesia se va a ajustar a tus necesidades, a tus gustos, tú tienes que ajustar tu casa
a la iglesia, al arca. El punto es que usted y yo seamos esos Noés. Noé significa reposo. Y de hecho, usted ve en la historia, por eso sus papás le ponen a reposo a su hijo, le ponen Noé. Dice Noé porque él nos dará reposo de nuestras obras. Y por ahí hay un canto de Marcos Brunet que dice, puedes descansar en mí. Amén. Puedes descansar en mí. Entonces, ¿usted qué tipo de persona es hoy día? Alguien que le da descanso a Dios, que Dios puede venir a recostarse en su pecho, escuchar adoración, alabanza, gratitud de lo que le ha dado, porque muchas veces caminamos más viendo lo que nos falta y no lo que tenemos, no lo que el Señor nos ha dado ya. El punto es que usted y yo seamos ese Noé que le dé reposo a Dios y no de la gente en general que Dios nos siga dando vida, porque mientras hay vida hay esperanza, pero que al final terminamos lastimando el corazón de Dios cada día derrochando lo que Él nos ha dado, hijos, familia, padres, ¿no? Una casa, una escuela. Hay gente que no tiene los mismos recursos y sin embargo así sale adelante. Dice la Escritura, ¿verdad? Que más se le da, más se le demanda, tenemos que tener cuidado. Luego Génesis 11:6, mire, dijo Jehová, aquí es la historia de la Torre de Babel, dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y nada les hará desistir. ¿Qué tenía de malo la unidad? No tenía nada malo la unidad. Pero el asunto es de que el capítulo anterior, Génesis 10, habla de un personaje llamado Nimrod, que dice que entonces fue un poderoso cazador. Unas versiones dicen delante de Jehová, el original dice un cazador contra Jehová, que entonces lo que él cazaba eran almas, ¿no? A los hombres. Entonces al final venía una simiente de corrupción. Es otro tema igual que lo hemos tratado en otro momento, pero lo que le quiero decir es de que la idea aquí es de cuando el pueblo se junta para lo malo, ¿no? Y entonces, así como en esa historia de Babel dice que Dios confundió la lengua de la humanidad y los dispersó, es por eso que llegamos al día de hoy y a través de la tecnología ya no se necesita saber un idioma. Y a través de una palabra, ¿va? Globalización, ¿verdad? Entonces, todo va enfocado a tener un mismo lenguaje, una misma moneda, un mismo sistema de gobierno, y es por eso que usted ve tanta lucha, ¿verdad? En lo cultural y en lo político, y usted sabe, o sea, nuestros hijos, los que tienen hijos muy pequeños, ¿no? Infantes, ya no necesitan saber hablar, ya con que sepan mover el teléfono, encuentra sus videos, etcétera, cosas que nosotros no vivimos, nuestra generación. ¿Qué le quiero decir? Que entonces no está mal el principio de unidad, porque Dios dice, ¿verdad? Si se ponen de acuerdo dos de ustedes en cualquier cosa que pidan, mi Padre lo hará. Pero lo malo es cuando esa unidad es para lo malo, cuando es la democracia, ¿verdad? Para lo malo, o sea, no para un bien, sino para un mal. Y es un diálogo que Dios tiene, dice, el pueblo es uno, nada los hará desistir, entonces los voy a esparcir. Luego Génesis 18:17, otra vez vemos a Dios, porque Él está hablando consigo mismo, va a encontrar a Abraham fíjese que todo mundo ve así como, ay, qué absolutista Dios, qué estricto, ¿verdad? Qué radical Dios que consumió Sodoma y Gomorra. Pero si usted ve la historia de Génesis 16:17, cuando secuestran a Lot, no va Abraham a rescatar a Lot y dialoga con el rey de Sodoma, y el rey de Sodoma le dice, no, pues déjame los bienes, déjame las almas y quédate los bienes, ¿no? Entonces Dios había obrado misericordia con Sodoma, pero entonces lo que le digo, como lo que veíamos con Noé, Génesis 6, nos da misericordia, nos hace bien. ¿Qué es lo que escogemos nosotros? Corromper nuestros caminos. Claro, Dios nos ha dado libertad, ¿verdad? Él está consciente que nos dio libertad. Pero entonces pasa eso y llega con Abraham cuando va a ejecutar ese juicio, y dice Dios para sí mismo, dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y obviamente la Biblia en Santiago nos revela, dice, Abraham, su amigo. Dice, encubriré a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer. Entonces, nosotros hoy vivimos, cada día que amanece, vemos las noticias y nos podemos preocupar, ¿no? Y está bien porque tenemos que ser gente racional, o podemos buscar esa amistad con Dios, donde Él nos revele, ¿eh? Donde sea como Enoc, que dice que caminó con Dios y le agradó a Dios de tal manera que dice, le arrebató Dios, lo traspuso para que no viera muerte. Entonces usted tiene de dos, ¿no? Hoy la noticia es preocuparse y vivir en su naturalidad, en su realidad, o enfrentar esa realidad, porque no la va a dejar de enfrentar esa realidad, pero como amigo de Dios. El punto es, ¿usted y yo tenemos la capacidad de oír a Dios? ¿O será que Dios también está hablando solo y nadie lo escucha? O sea, como que Dios dijo, bueno, clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, Jeremías 31.
3. Pero entonces, ¿quiénes somos los Abraham de hoy día que desarrollamos esa relación íntima de amistad con Dios como para saber y decir, o como Pablo, ¿no? Cuando estaba en medio de la tormenta, lo hemos tratado, de Euroclidón, era una tormenta no pequeña, dice, y que el barco, dije, perdimos toda esperanza de salvarnos. Pero entonces dice, ¿saben qué? Dice que tenían 14 días sin comer la tripulación por la angustia de no saber si iban a sobrevivir o no, pero dice que habían perdido toda esperanza de vivir. Y entonces dice, no se preocupen, coman, porque el ángel del Señor estuvo conmigo anoche y me dijo que ninguna vida va a perecer, solamente la nave. ¿Quién de nosotros se puede parar hoy día con la familia y decirle, miren, eso está pasando en la economía y las guerras y todo, pero ¿saben qué? En esa relación de íntima con Dios, de amistad con Dios, Él me ha dado esta palabra y no va a faltar, no va a escasear. Nos va a proveer, vamos a salir de la situación. Con esa seguridad de que Dios se lo dijo, no inventando, ¿eh? Porque lo vamos a ver más adelante en la declaración positiva, muchas veces no funciona, porque no viene directamente de Dios, ¿verdad? Y luego, vamos terminando, dice Isaías 6:8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y usted ve que Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Claro que eso nos apunta también al Señor Jesús, porque dice, he aquí vengo Dios, y el libro de Hebreos, a hacer tu voluntad, como en el libro, como en el rollo está escrito de mí, ¿verdad? Y entonces el punto es de que le decía de los enviamientos, ¿verdad? De los apóstoles. ¿Será que no estamos orando aquello que pidió el Señor Jesús de, miren, la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe? Porque entonces queremos un enviamiento así como en helicóptero y así con todo el hotel 5 estrellas y viáticos pagados, ¿no? Y mansiones. Y usted ve, o sea, salió una noticia esta semana, ¿no? De unos pastores que allá en Tampa los arrestaron, ¿no? Porque eran abusivos. Entonces, no se puede perder con esa abundancia. O sea, es de, si me vas a enviar, o sea, obrero a tu mies, ¿no? Pues, ¿sabes qué? ¿A dónde me envías? A la mies, es lo que voy a hacer, amén. Pero entonces, ¿quiénes somos los Isaías hoy día que estamos dispuestos, atentos a oír la voz de Dios que está preguntando, bueno, ¿quién enviaré? ¿Quién irá? Gente dispuesta. Y es por eso que usted puede tener muchos años en su congregación y seguir en el mismo lugar de la banca que pelea cada 8 días, pero no pasa de ahí, ¿por qué? Y llega el nuevo y dice, ¿por qué él sí lo ponen? ¿Y por qué él sí esto? ¿Y por qué a ella sí? Porque estuvo dispuesto, simplemente fue un Isaías que dijo, heme aquí, envíame a mí. Y no como en los congresos de jóvenes que nos decían, heme aquí, envíalo a él, contestamos nosotros. Yo que estoy aquí, pero envíalo a él, no queremos, no estamos dispuestos a ir a sacrificar el tiempo o nuestra vida por otros, ¿verdad? Y entonces, por último, mira, Mateo 17:5, se oyó una voz del cielo, una de la nube que decía, hablando del Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces a Dios le pasa lo mismo, Dios dialoga consigo mismo, y si hay un hombre, una mujer, un joven, un adolescente, que en estos días pueda escuchar esa voz de Dios, de lo que Él está diciendo, la respuesta que el Señor tiene para ti, o de manera general, porque lo vamos a ver más detallado la próxima vez, es de que aquí está mi Hijo amado, a Él oíd. Oye lo que Él tiene para ti. Oye lo que Él tiene para ti. Y entonces solamente le dejo eso en el corazón, porque entonces cualquiera que sea nuestro pensamiento, nuestra lucha interior, nuestro diálogo, tengamos una conclusión de que nadie nos oye, nos sentimos solos, o tengamos por ahí una de, como Jesús lo tuvo que enfrentar, dice, todos vosotros me van a dejar solo esta noche, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo, ¿no? Entonces él tenía esa convicción, o sea, en ese diálogo que tenía con Dios, tenía la respuesta, es decir, no estoy solo, o sea, lo voy a pasar, no va a pasar de mí la copa, pero el Padre está conmigo. Entonces lo que le quiero decir con esto es de que Dios no quiere que ese diálogo que usted tiene piense que nadie lo escucha, sino que recuerde las palabras que están escritas en la Biblia, lo que le dijeron a Salomón, el Señor escudriña y entiende todos los pensamientos, buenos y malos, porque no todos nuestros pensamientos son buenos y también no todos nuestros pensamientos son malos. Pero lo que le quiero decir es de que no se sienta solo, no se sienta que nadie lo escucha. Dios lo está escuchando y tiene una respuesta para usted. ¿A través de quién? De Cristo. Porque dice Hebreos, habiendo Dios hablado de muchas maneras, por los profetas, por la creación, el día de hoy o a partir de ese día, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios a través de
Jesucristo y disponernos para ser ese Isaías, ese Noé, ese David, ese Abraham, que tengan no solamente comunión con Dios, sino una relación íntima con Él que nos pueda revelar lo que Él quiere para una situación específica de nuestra vida que estemos enfrentando, porque le digo, la realidad la vamos a enfrentar con Dios o sin Dios, pero qué mejor que sea con Dios, y aunque nuestra realidad nos diga que no es cierto, que estamos solos, podamos determinar, no, porque el Señor estuvo conmigo y Él me prometió y Él me aseguró y yo sé que Él es fiel y verdadero para cumplir su palabra. Amén. Entonces vamos a dar una oración, cierra los ojos conmigo y ahí pídale a Dios, dile: Dios, yo necesito que tú me ayudes, Señor. Te agradezco por tu palabra en este día, Señor. Y sí, no lo había pensado, de que muchas veces no solamente somos la humanidad, somos cada uno de nosotros teniendo un diálogo interno, pensando en voz alta y concluir que nadie nos escucha, sino que muchas veces a ti también te pasa lo mismo. No encuentras un Abraham, no encuentras un amigo íntimo, no encuentras un Noé que no se corrompe en medio de la generación, no encuentras un Isaías que está dispuesto a ir y hacer tu obra. No encuentras, Señor, esa gente dispuesta a escuchar lo que tú estás hablando en nuestros días. Pero nosotros, Padre, nos disponemos. Nos disponemos porque también sabemos que al disponer nuestro oído vamos a poder escuchar la respuesta a aquel diálogo, a aquel pensamiento, a aquella situación que está cargando nuestro corazón y que quizá el día de hoy no tiene una respuesta, pero también es porque quizá no nos hemos dado el tiempo, el momento de hacer una pausa, un silencio y levantar nuestro oído a ti y preguntarte qué es lo que tú dices al respecto. No hemos desarrollado esa comunión íntima para poder saber lo que tú piensas al respecto. O quizá nuestra vida es de los que se autoengañan, de los que no se escuchan a sí mismos, de los que piensan ser algo, no siéndolo, y entonces por eso solamente nos toca escuchar la sentencia de: al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que poner mis palabras en tu boca? No son efectivas tus palabras porque nuestra vida no refleja el amor, no refleja la santidad, no refleja la intención de agradarte a ti, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Y a cada persona, Señor, que se ha dado el tiempo de escuchar este mensaje, que le hable tu Espíritu Santo de lo que tú quieres hablarle a cada uno y que disponga su corazón para encontrar de ti la respuesta a aquella situación que Él está demandando o anhelando, aquella situación que está resignado, aquel que ha sido herido y que camina con esa herida abierta, Señor. Tú eres Jehová Rafa, el sanador. Tú eres el que pone ese bálsamo, el que puede retomar todas las partes rotas y volverlas a unir. Y simplemente invocamos tu nombre, Señor. Y te rogamos tu bendición y tu presencia a lo largo de esa semana. Que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén. Nos despedimos. Bendiciones.